entonces ya no es el tiempo para irse a beber la cerveza, ya no es el tiempo, no, sino que ya hay una nueva forma de vivir, hay una nueva conducta, hay una nueva forma de comportarse, ¿verdad? Y tienen que ir de acuerdo a las Escrituras. En las Escrituras nos enseña la palabra que esta responsabilidad era dada ¿a quién? Esta responsabilidad era dada al Padre. Esta responsabilidad, mi amado hermano, de enseñar las Escrituras a sus hijos era dada al Padre. Si usted mira, por ejemplo, en Génesis capítulo 22, usted se da cuenta que el Señor no le pidió, cuando probó la fe de Abraham, no probó la fe de Sara, probó la fe de Abraham. ¿Cierto, mis amados hermanos? Y le dijo que tomara ¿a quién? Que tomara al niño, ¿cierto? Y él dijo que iba ¿a qué? ¿Qué iba a hacer con el niño? Que iba a adorar. Fíjense que allí no tuvo que ver Sara, ahí tuvo que ver Abraham, ¿verdad? Porque según las Escrituras, esta es la responsabilidad de quién. Según las Escrituras, este es el orden. El orden tiene que ser que el varón tiene que estar encargado de la enseñanza de las Escrituras como sacerdote que es en su hogar. En la Biblia nosotros vemos, por ejemplo, el caso de un joven llamado Timoteo, ¿verdad? Timoteo dice que fue criado ¿por quién? Por Eunice y por Loida, es decir, por su abuelita y por su mamá, y que ellas fueron las que se convirtieron, ¿verdad?, en estas mujeres para instruir la vida de este niño. ¿Pero por qué? Porque dice que el papá de Timoteo era ¿qué? Estoy aquí. ¿Están aquí los alumnos? ¿Están aquí los conocedores de la palabra? ¿El papá era qué? ¿De origen qué? Griego. ¿Cierto? Y ella era la que era la mami, era la que era judía. Entonces, aquí en este caso nosotros vemos, ¿verdad?, que ellas por eso se encargaron de instruir a Timoteo en los caminos del Señor. Y ellas fueron las personas encargadas de instruirlo hasta que llegó el apóstol Pablo, ¿verdad?, y terminó de instruirlo finalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que de ahora en adelante las madres no tenemos esta responsabilidad. Sí la tenemos. Lo que sucede es que queremos colocarle una responsabilidad que los padres se han querido quitar de encima y dejárselas a las madres. Y bíblicamente no es así. Y como nosotros seguimos este modelo y como seguimos este orden, donde el esposo es inconverso, de lógico que ¿quién tiene que dar la instrucción allí? Lógicamente que tiene que ser la mujer, porque todavía que el varón no se ha levantado, todavía que el varón no es una nueva criatura, todavía que el varón, entonces, él no puede enseñar lo que él no conoce, ¿verdad? Pero donde el padre y la madre, mis amados hermanos, son creyentes, son cristianos, hijos de Dios, esa responsabilidad la debe tomar ¿quién? La debe tomar el varón. No quiere decir que nosotros las mujeres no vamos a estar allí, porque acuérdense lo que dice el libro de Proverbios 14:1, que dice: la mujer sabia edifica su casa. Esa es una responsabilidad muy grande que nuestro Padre Celestial nos ha dado a nosotras las mujeres, y es un privilegio el saber, mi amada hermana, que usted es la encargada de que su casa se mantenga edificada sobre la roca. Que venga el río, que sople el viento, que den con ímpetu, que den muy fuerte, pero un día tiene que pasar la tormenta y tu casa tiene que quedar firme, porque está cimentada en la roca del Señor, y tú has sido levantada como esa mujer que Dios ha levantado, mis amadas hermanitas, ¿verdad?, para edificar nuestra casa, para edificar nuestro hogar. Amén, mis amadas hermanas. Pero hay una responsabilidad para quienes. Mire usted que cuando usted y yo leemos aquí, quisiera que una hermana présteme sus gafitas, porque es que esta no veo bien.
el capítulo 6 y el versículo 6 de esta palabra, cuando Dios le está hablando al pueblo, mire que dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás ¿a quién? A tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostar. ¿Cierto? Pero mire, le quiero leer en este, ya lo encontré, el 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Mira lo que dice: tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. ¿A quién le está hablando el Señor ahí? A varones. Le está hablando a varones. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Es decir, tú como padre, ¿cierto? Tu hijo y después tu hijo va a seguir hablándole al que ya va a ser el nieto, ¿cierto? Y después, ¿qué estaba queriendo decir el Señor? Que eso sería de descendencia en descendencia, y que nunca se dejaría de hacer esto, para que siempre hubiese una instrucción, para que siempre hubiese una instrucción, y nunca dejara, ¿cierto? Nunca dejara el varón esta responsabilidad de instruir a sus hijos en el camino del Señor. ¿Y cuál era el propósito? El propósito está allí mismo. Era para que fuera ¿qué? Para que tuviera bendición, ¿cierto? Y le fuera ¿qué? Y le fuera bien. Si tú tienes bendición, siempre te va a ir bien. A la tierra ¿dónde iban a ir ellos? A la tierra que fluía leche y miel, ¿cierto? ¿Y nosotros para dónde vamos? Entonces, ¿para qué nosotros preparamos? ¿Para qué tú como padre tienes esa responsabilidad, mi amado hermano, padre que te encuentras aquí en esta mañana, de instruir a tus hijos para que a ellos les vaya bien aquí en la tierra, pero que también ellos estén preparados para ir ¿dónde? Al reino de los cielos? Una vez se sorprende, por ejemplo, aquí en la congregación, porque el Señor ha levantado un lugar para los niños, y ese lugar que el Señor ha levantado para los niños es un lugar de instrucción. Es para que los niños sean instruidos en la palabra de Dios. Pero resulta, mis amados hermanos, que nos podemos dar cuenta de algo. Nos damos cuenta que los niños no son ni siquiera enviados a ese lugar de instrucción. O porque el niño se levantó tarde, o porque no quiso desayunar, o porque no sabemos el resto. Pero uno les averigua para ver si en la casa los niños recibieron la instrucción. ¿Y qué acontece? Que en la casa tampoco hay instrucción. Porque en la casa, cuando los niños están molestando para que se queden quietas, ¿qué es lo que nosotros les damos? Entonces, ¿quién está instruyendo a nuestros hijos? El YouTube, el Google, ¿qué más? Bueno, ustedes saben más de eso que yo. Gloria al Señor, porque yo no es que sé mucho, ¿cierto? Pero interesante. Entonces, mis amados hermanos, el varón piensa, o el padre de familia piensa que esa es responsabilidad de quién, que es responsabilidad de la madre, ¿cierto? Y cuando el niño va creciendo y va creciendo sin esa instrucción, inmediatamente el padre de familia, ¿cierto? Cuando está viendo que el muchachito llegó a la adolescencia y se está saliendo de las manos, entonces comienza ¿qué? Comienza la pelea, comienza el problema para ver quién fue el que lo educó, quién no fue el que lo educó, y entonces viene, pero es que la culpable fuiste tú, porque es que tú eras la que estabas aquí con él todos los días en la casa, y tú eras la que tenías que enseñarle. Quiere decir que si el niño está así, entonces fue porque tú no lo enseñaste. No. Entonces, ¿quién queda mal allí? La mamá. ¿Y quién queda bien allí? Pero bíblicamente no es así.
Sonrían, que Cristo les ama. No me pongan esas caritas así. Gloria a Dios. Esta es tanto para los que son padres, para los que van a ser padres. Para que cuando tengan sus hijos ya saben cómo tienen que hacer. Amén, mis amados hermanos. Hay que dedicarle el tiempo a los hijos. Hay que dedicarle el tiempo a los hijos. Entonces, la historia hebrea revela que los padres deben ser diligentes. Cuando el Señor le estaba diciendo a esto, le estaba diciendo, ¿cierto? Entonces, un padre responsable es un padre que es diligente en instruir a sus hijos en los caminos del Señor. ¿Para qué, hermano? Para que tenga un buen desarrollo y bienestar espiritual. Segunda de Timoteo, capítulo 2:15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. La mayoría de los padres son obreros del Señor, trabajan en la obra del Señor. Un obrero del Señor es el que trabaja, elabora en la obra del Señor. Y un obrero del Señor tiene que procurar con diligencia ser aprobado por Dios. Y entre la aprobación de Dios está, mi amado hermano, el que tú seas aprobado delante de Él, que antes que tú lleves la instrucción, la enseñanza a otro, tú primeramente la des en tu casa. Yo sé que no hay muchos amenes, pero tranquilo. Gloria al Señor para siempre. Porque es el problema que estamos teniendo en este momento el pueblo cristiano, el pueblo de Dios. Nosotros llevando el evangelio, la instrucción a otros, pero nuestros hijos rebeldes, desobedientes, y ya no les sigo diciendo porque usted sabe, apáticos, indiferentes. Gloria al Señor, a lo de Dios. La pregunta es: ¿tenemos nosotros paz para con Dios? En nosotros poder decir: Señor, tú sabes que nosotros tuvimos allí, ya esto no dependió de nosotros, y ahora, Señor, sigue dependiendo de ti lo que tú tienes que hacer, pero yo como padre, yo como madre, cumplí, Señor, con lo que a mí me tocaba. A mí como padre, de darle la instrucción y la enseñanza a mis hijos, y a mí como madre, edificar mi casa para que mi casa se mantenga firme en la roca, inconmovible por los siglos de los siglos. Por Dios, para que nosotros después no tengamos de qué avergonzarnos. Por eso nosotros tenemos que aprender a usar bien la palabra de verdad. Y esto era lo que el Señor les estaba diciendo a ellos, ¿verdad? El Señor les estaba diciendo, mírenlo ahí en el versículo 2, volvemos y lo leemos, para que temas y te dirá, pastora, pero es que usted me está enseñando en el Antiguo Testamento, tranquila que ya nos vamos para el Nuevo. Dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean ¿qué? Miren que ahí hay una promesa. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y yo multipliqué como te ha dicho Jehová
nuestro Dios Jehová, uno es. Y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Cuántos padres se sientan a hablar con sus hijos de Dios y de su palabra? A darles esa instrucción. ¿Cierto? Andando por el camino. Es decir, cuando salga, yo no sé, para allá, para el éxito, para el viva, ¿para qué? Para tantos que hay hoy en día, centros comerciales y todo esto. Gloria al Señor. Antes de acostarte, ¿verdad? Antes de acostarte, el altar familiar. Gloria al Señor para siempre. Es responsabilidad del padre llamar a sus hijos y decir: vamos a hacer el altar familiar. Vengan acá mis hijos, no nos podemos acostar sin primero leer una porción de la palabra de Dios y poner nuestras vidas en las manos del Señor para que podamos acostarnos y dormir bien. No se preocupe que como es el Día del Padre no quiero decir más nada. Yo estoy suavecita, ¿sí o no? Esto está suavecito aquí porque imagínense esto, hermano. ¿Ah? Quisiera decir otras cositas, pero mejor estoy así suavecita. Gloria al Señor. ¿Cierto? Y cuando te levantes, al acostarte y cuando te levantes. Y no solamente eso, sino que las atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tu puerta. Todo eso tenía que ver con la diligencia de un padre, ¿verdad? Esa era la responsabilidad de un padre, ser diligente en la instrucción a sus hijos. Amén, mis amados hermanos, en los caminos del Señor en su palabra, porque Él debía velar por el desarrollo y bienestar espiritual de su hijo. El segundo, gloria al Señor, es que un padre responsable tiene que ser un padre que es obediente a Dios. La obediencia bendice, la desobediencia trae mal. ¿Ven? Por eso el Señor dejó escrito en Proverbios 22, 6 en adelante, vamos a mirar. Proverbio 22, versículo 6. ¿Qué dice? Instruye al niño en su camino, ¿cierto? Y aun cuando fuere viejo, no se apartará, ¿cierto? Entonces, es algo que tiene que ver con la obediencia. ¿En qué hay que obedecer al Señor? ¿En que al niño hay que instruir? Para que cuando el niño crezca, la palabra de Dios siempre permanezca en su corazón. Y por más camino, por donde el enemigo lo quiera llevar, siempre la palabra de Dios va a estar allí. Y siempre el temor de Dios va a estar allí. Y tarde que temprano, por más que ese niño, ¿verdad?, el enemigo lo quiera desviar del propósito de Dios, ¿cierto? Siempre va a estar el temor de Dios aquí en su corazón. Y tarde que temprano, él va a volver a los caminos del Señor. Entonces, un padre responsable es un padre que es obediente al Señor, que obedece al Señor, ¿verdad? Y la obediencia está en brindarle a su hijo la instrucción que su hijo necesita, ¿verdad? Esto aquí se refiere a las primeras enseñanzas que un padre y una madre, porque no vamos a sacar a las madres, deben dar a su hijo, ¿verdad? Esto se refiere a las primeras enseñanzas que un padre y madre deben dar a su hijo. Esto es su educación, esto tiene que ver con su educación temprana.
Es decir, esto tiene que ver cuando ellos están, mis amados hermanos, en pleno crecimiento. Usted sabe que aquí hay mucho cachorrito, ¿cierto? Aquí hay bastante cachorrito. Bueno, esa es la responsabilidad, padres de familia, que están aquí. Tienen que aprovechar que tus niños están ahora, esa hora, ¿verdad? Que tienes que darle esa instrucción a tu hijo. Ahora es cuando el niño lo necesita, para que cuando él crezca ya vaya creciendo con ese conocimiento. Ahora nos vamos a ir para el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento nos da una clara ilustración de la instrucción del Señor a un padre en relación con la crianza de sus hijos. En Efesios capítulo 6, versículo 4, encontramos la palabra de Dios. Esto es acá en el Nuevo Testamento. Efesios 6:4. ¿Qué nos dice? Y vosotros padres, aquí nos habla los dos. ¿Qué hacer? No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿No qué? No los provoquéis a ira, ¿verdad? Un hijo, mi amado hermano, es una persona que Dios ha depositado en nuestras manos desde que nace. ¿Para qué? Para que nosotros lo amemos, para que disfrutemos de esa bendición. ¿Cierto que sí? ¿Verdad? Pero debemos darle una excelente formación como hombre de Dios, ¿verdad? Entonces tiene que ver mucho con nuestro carácter aquí. Tiene que ver mucho con nuestro carácter aquí. Porque dice que no los provoquemos a qué. Que no los provoquemos a ira. Cuando dice que lo provocamos a ira, es porque nos salimos. Es porque nos salimos del orden bíblico. ¿Por qué? Porque nosotros, como padres, siempre queremos llevar la crianza de nuestros hijos o la instrucción de nuestros hijos por la fuerza de nosotros. Y entonces cuando queremos hacer las cosas por la fuerza de nosotros, entonces nos salimos del orden o de la instrucción de la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces cuando nosotros nos salimos de la instrucción de la palabra de Dios, entonces ya tomamos las palabras propias de nosotros, ¿cierto? Y cuando tomamos palabras de nosotros que no son de la palabra de Dios, entonces esto va a traer ¿qué? Esto no va a traer edificación, sino que va a traer ¿qué? Irritación. Porque tal vez por esas palabras que tomamos de nosotros fueron palabras ofensivas. Fueron palabras que ofendieron. Fueron palabras que no eran las apropiadas. Entonces, el Señor claramente nos dice aquí en el Nuevo Testamento que no provoquemos ¿a qué? Que no provoquemos a ira a nuestros hijos. ¿Cómo provocamos nosotros a ira a nuestros hijos? Le aseguro que cuando usted tiene un hijo, por más, hermano, mal comportamiento que su hijo tenga, pero usted lo coge con la vara de la palabra de Dios, ¿cierto? Ese hijo tiene que comprender que Dios es el que le está hablando y Dios va a tomar control. Pero si nosotros lo vamos a hacer, es que te estoy diciendo que hagas las cosas y no las hagas, que piensas tú que tal cosa, Y cuando usted viene a ver, y cuando yo vengo a ver, entonces los provocados a ira son ellos y los malos somos nosotros. ¿Por qué? Porque no salimos del orden de la palabra de Dios. Entonces nosotros como padres siempre
presente que con lo único que nosotros le podemos dar instrucción a nuestros hijos es con la palabra de Dios. Y que nunca debemos pasar por alto esa instrucción. Y que nunca debemos pasar por alto cuando nosotros estamos viendo que ellos están saliendo, ¿cierto?, de lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Cuántos padres responsables hay aquí? Gloria al Señor. Vosotros, padres, no provoquéis a vuestros hijos, sino criarlos en ¿qué? En disciplina. Mire que es claro, en disciplina y amonestación del Señor. La Biblia es muy clara. Usted puede aplicar la disciplina y puede aplicar la amonestación, pero la de la del Señor, no la de nosotros, la del Señor, la que está escrita en la palabra de Dios, ¿verdad? Esa es la que nosotros tenemos que aplicar, la disciplina, y tenemos que amonestarlo, pero la del Señor, la disciplina y la amonestación del Señor. Y si usted mira en Colosenses capítulo 3, creo que es el 17, el 18, mire, aquí hay unos deberes sociales de la nueva vida. Y estos deberes nos hablan a todos. Casada, está sujeta a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellos. Hijos, obedeced a vuestros padres en lo que les guste. Si no les gusta lo que le dice el papá, desobedezcan. Hijos, obedezcan a vuestros padres en todo. A usted no le tiene que importar si su papá le dijo que no le gustaba, y así tiene que ser en el campo espiritual. Cuando el pastor nos dice a nosotros algo, nos gusta o no, tenemos que sujetarnos porque hemos sido llamados a sujeción. La Biblia dice: sujetaos a vuestros pastores, porque ellos velan por ustedes, como quien tiene que darle cuenta a Dios, para que no lo hagan quejándose. Si usted no lo hace, lo siento mucho, porque la Biblia dice que es en todo, y en todo es en todo, gústele o no. El no hacerlo es falta de ¿qué? De sujeción, y es desobediencia. Y nosotros sabemos que hay algo para los hijos que no caminan en obediencia y que no honran a sus padres. Los hijos que no honran a sus padres, se les corta la bendición y la vida. Y eso lo dice la Biblia. Entonces, mis amados, la palabra de Dios nos habla a todos, a todos, a todos, a mujeres, a varones, a hijos, a padres, a todos nos habla la palabra de Dios. Es a todos. Y nosotros sabemos, si la tomamos para hacer que sea de bendición para nosotros, Dios no nos obliga. Dios no nos obliga. Esto tiene que ser de amor y de corazón. Dios no nos obliga. ¿Quieres la bendición? ¿Quieres? Obedece. ¿Quieres consecuencias? Desobedece. No, Dios no se pone nada de eso. Entonces, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, en todo, en todo. Porque esto, ¿qué, hermano Jesús? Agrada al Señor. Esto agrada al Señor. Cuando tú haces eso, agrada a Dios. Aunque te duela, aunque llores, aunque patalees, aunque chilles, aunque hagas lo que hagas, pero a Dios le agrada. Que tú, aunque no estés de acuerdo, pero estás obedeciendo a tus padres.